acerca de que necesitamos pensar la campaña de una manera que tenga que ver con los sueños de la gente, con la mejor historia de esta ciudad, que le dé a esa lucha contra el macrismo la connotación épica que necesariamente tiene que tener. Y la segunda, la que acaba de decir recién el compañero, acerca de las carencias, digamos así, del peronismo tradicional, y en buena medida el kirchnerismo se hace cargo de esta carencia hasta ahora en relación con la ciudad de Buenos Aires. Es decir, un proyecto que se pensó desde Buenos Aires, porque al fin y al cabo el general Perón vivía en Buenos Aires, pero se pensó en un medio que se consideraba hostil. Esto no es tan difícil de entender. Recordemos la historia de esta ciudad en 1945, y esta ciudad tuvo el 17 de octubre, pero el 17 de octubre, con todo lo que para nosotros significa de hecho fundacional en la política argentina, fue visto por muchos habitantes de las zonas céntricas de Buenos Aires como una invasión de los suburbios, ¿no? Y entonces, de algún modo, la ciudad de Buenos Aires, es decir, esa ciudad de los sectores medios, la que conforma la opinión pública, la que tenía que ver con la cultura de la ciudad, fue vivida por el peronismo como una ciudad hostil. Esa otra ciudad del radicalismo, de la que hablaba el compañero, tuvo sus aciertos y sus logros, pero ya no es actual, ya no nos sirve. La ciudad de los 90 es la ciudad de Macri, es la que empezó Grosso, aunque para ser justos, al lado de Macri, Grosso parece un gran estadista, porque la verdad que Grosso probablemente haya terminado siendo tan corrupto como Macri, pero tenía algunas ideas acerca de lo que había que hacer en la ciudad. Mientras que todos sabemos que esta gestión no se caracteriza precisamente por tener alguna propuesta atractiva o interesante o que merezca ser discutida sobre la ciudad de Buenos Aires. Entonces, y después, bueno, hubo una experiencia de la que a mí siempre me gusta hablar por nostalgia y me gusta hablar críticamente porque soy muy crítico, que fue la del Frente Grande Frepaso, que intentó pensar una ciudad distinta y no lo pudo hacer porque en realidad lo que fracasó fue su proyecto de país. Y si no se puede gobernar Buenos Aires ni pensar Buenos Aires, si uno no piensa un proyecto de ciudad, menos se puede pensar Buenos Aires o Calamuchita si uno no tiene un proyecto de país. Y cuando naufragamos en las manos de De la Rúa y esa alianza y renunciamos a toda posibilidad de un proyecto transformador a nivel nacional, bueno, las ideas que existían en la ciudad de Buenos Aires se quedaron en buenas intenciones. Entonces ahora nosotros tenemos la responsabilidad de pensar una ciudad diferente, porque no puede ser ninguna de estas. Y como decía María Pía, no podemos simplemente hacer propuestas, que por supuesto que tenemos que hacerlas, tenemos que apelar a los sentimientos de la gente. Pero estas dos cosas van de la mano, porque yo pienso cuando Firmus dice, por ejemplo, hay que terminar en un plazo de 8 años, por ejemplo, con las villas en la ciudad de Buenos Aires, es una propuesta concreta porque sería el primer gobierno que se anima a hablar claramente de esa cuestión y que está pensando cómo va a movilizar los recursos necesarios y cómo se va a dar una política que permita que los sectores medios de la ciudad, que son los que se asustan cuando se derivan demasiados recursos hacia los más pobres, de algún modo acompañen esa propuesta. Entonces me parece interesante cuando dice, esto no es solamente un problema de los que viven en las villas, que no viven en condiciones de dignidad, sino que en última instancia tiene que ver con la dignidad de todos los porteños, porque es una afrenta para todos nosotros que existan decenas de miles de personas que están viviendo en esta situación. Entonces, me parece que hay que darle esta dimensión a la campaña. A nivel nacional nosotros estamos viviendo ya una circunstancia épica. Esta vuelta de los jóvenes a la política, esta mayor participación que vemos desde las movilizaciones, desde los actos del Bicentenario,
lo que se manifestó de sentimiento de dolor y de esperanza que al mismo tiempo surge en esos días posteriores a la muerte de Néstor Kirchner, nos están diciendo que acá no solo hay un consenso cada vez más fuerte con una política nacional que ha realizado transformaciones muy profundas, sino que mucha gente empieza a ver que eso es parte de su vida. Mucha gente establece una ligación emotiva con ese proceso, se siente partícipe de ese proceso. Eso es lo que nosotros tenemos que construir en la Ciudad de Buenos Aires. Pero por otro lado, esta, como también se dijo, es una elección muy complicada. Y esa elección muy complicada nos exige definir muy claramente un discurso y los objetivos sobre los que vamos a trabajar. Lo primero que quiero señalar es que cuando uno libra una batalla como esta, donde tiene que juntar todas las fuerzas posibles para ganarle a un enemigo poderoso, hay cuestiones que son prioritarias y hay cuestiones que son secundarias. Yo también tengo mi idea de por qué perdimos en el 2007, pero yo creo que es absolutamente conveniente y necesario que Aníbal Ibarra tenga una lista que apoye a nuestra fórmula Firmus Tomada. No voy a renunciar a la visión crítica que tengo y tuve de ese proceso, con la salvedad de que algunas críticas también nos deben caber a todos los que participamos. Pero creo que este es el momento de convocar a los sectores más amplios para hacer posible esa victoria. Por otro lado, aquí en la ciudad, aunque por supuesto las elecciones se ganan con todos los votos y todos valen igual, y entonces hay que salir a buscar el voto del vecino y de toda la gente que nos encuentra en la calle, pero yo creo que acá hay dos núcleos duros con los que tenemos que tratar con los que vamos a enfrentarnos. Por un lado, el macrismo sigue teniendo una presencia muy fuerte en la zona sur de la ciudad. Esto es algo que a veces se olvida porque se dice Macri gobierna desde Palermo Chico, entonces lo vota la oligarquía. Sí, la oligarquía lo vota, pero la oligarquía no puede ser el 60% de los votos que sacó en la segunda vuelta del año 2007. Y por muchas razones, por las limitaciones de los gobiernos anteriores, porque además hay una fuerte implantación punterina en la zona sur de la ciudad, porque buena parte de lo peor de lo que era del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires se pasó al macrismo, pero lo cierto es que todavía en el día de hoy el macrismo tiene muchos votos en la zona sur. Ese obviamente es un terreno de disputa, es el mejor momento para disputar esos votos. Tenemos un gobierno que se reconoce en la tradición del peronismo y que está realizando una política que cada vez cosecha más consenso en esta ciudad. Me parece que es, insisto, una oportunidad inmejorable para salir a cuestionar esa hegemonía del macrismo en la zona sur. Y en segundo lugar está la discusión con los posibles votantes de Pino Solanas. Sacarle votos a alguien, no se ha comprobado que la mejor manera para hacerlo sea agredirlo sistemáticamente. Al contrario, generalmente los que se sienten agredidos tienen una actitud reactiva y consolidan más su postura. Entonces, aquí me parece inteligente que pensemos que en la segunda vuelta nos tienen que votar todos esos que tienen diferencias con nosotros, porque los que no tienen diferencias con nosotros se supone que ya nos han votado en la primera vuelta. Entonces que tenemos que ser muy cuidadosos de un discurso que no tiene que hacer centro en lo que pensamos de la actitud que han tomado los compañeros que tuvieron posiciones tan tremendamente cuestionables, por ejemplo, durante el conflicto del campo, y después se sumaron al grupo A y todo lo que ya sabemos, sino tenemos que hacer un discurso que permita que se sumen a nosotros todos aquellos que están disconformes, que son críticos, que piensan que no pueden votar al macrismo. Y esto también tiene que ver con el tono de la campaña, con lo emotivo y con la épica. Hay mucha gente que a lo mejor estaría dispuesta a votar a Macri
por el odio que le tiene a Cristina Kirchner y a este proceso. Hay que hacerles sentir vergüenza de votar Macri. Hay que mostrar que nadie que haya tenido alguna tradición de izquierda, popular o progresista puede votar al sector más derechista de la política argentina. Entonces me parece que estos podrían ser de algún modo algunos lineamientos acerca de cómo orientar nuestra campaña. Pero por otro lado, además creo que esta vez nosotros somos acá más de 200, casi 300 personas. Somos mucha gente para trabajar en el proceso electoral. Entonces creo que más que nunca Carta Abierta tiene que trabajar a dos niveles. Tenemos que discutir el texto a que hacía referencia Pía. Tenemos que tratar de darle a la campaña, a partir de nuestras intervenciones, ese tono de mayor profundidad, más emotivo, esa apelación épica, pero al mismo tiempo también las mismas personas en el resto del tiempo tenemos que salir a militar a la calle poniendo mesas, hablando uno por uno, porque tenemos una oportunidad histórica de derrotar a la reacción en la Ciudad de Buenos Aires y me parece que esta oportunidad no la podemos dejar pasar.